La iglesia, a diferencia de Israel, se dice que es un misterio. En el Nuevo Testamento, un misterio es una verdad que no fue revelada anteriormente en el Antiguo Testamento. No te apartes de la Academia del Aire, que de inmediato trataremos este gran misterio. Los teólogos de todas las creencias concuerdan en general en que hay diferencias significativas entre Israel y la Iglesia. Simplemente no se pueden parecer en nada. El teólogo del reemplazo, Louis Berkhof, reconoce la diferencia. En esencia, Israel constituía la Iglesia de Dios en el Antiguo Testamento, aunque su institución externa difería considerablemente de la Iglesia del Nuevo Testamento. Desde luego tiene razón en cuanto a que hay diferencias considerables, dado que vemos a la nación de Israel con un ejército con límites nacionales, un sistema de impuestos, un sacerdote dentro de la nación, sacrificios de animales y formas de gobierno que incluían jueces, sacerdotes y reyes que no corresponden a lo que se encuentra en la Iglesia del Nuevo Testamento. Sin embargo, nos preguntamos cómo algunos pueden concebir que estas dos entidades sean la misma o que una sea la continuación de la otra. Algo de gran importancia es que el cuerpo de Cristo está compuesto por creyentes. Nunca hubo ni habrá un incrédulo en la Iglesia, porque solo se puede entrar por medio del bautismo del Espíritu. Esto implica un marcado contraste con Israel, donde los incrédulos predominaron a lo largo de gran parte de la historia del Antiguo Testamento. Berkhof también hace una declaración un poco confusa cuando dice: en lo que respecta a su naturaleza esencial, ambas están formadas por verdaderos creyentes. La verdad es que esto nunca se podría decir de Israel, como se puede decir de la Iglesia, que no hay incrédulos en ella. Por otro lado, las dos entidades funcionan bajo dos pactos diferentes. Hay un marcado contraste entre estos dos pactos, como se enseña en 2 Corintios 2 y Hebreos 7:10, y el nuevo pacto es claramente superior al antiguo. Los principios operantes en la Iglesia son significativamente diferentes a los de Israel. El sacerdocio levítico, por ejemplo, lleva a cabo especialmente la obra de Dios en Israel, mientras que en la Iglesia el sacerdocio ungido y espiritualmente dotado de creyentes es el que lleva a cabo la obra de Dios. Los creyentes del Nuevo Testamento han recibido el ministerio de la reconciliación. Un creyente del Antiguo Testamento de la tribu de Aser o Gad no podía haber hecho tal afirmación. Existen otras diferencias internas, pero estas nos demuestran sin duda que esencialmente la Iglesia e Israel son bastante diferentes. La evidencia de la Escritura es fuerte y convincente en cuanto a que la Iglesia de Jesucristo y la nación de Israel son entidades diferentes en el programa de Dios. Aquí es donde entra en juego el gran misterio oculto de Dios. El diccionario expositivo de palabras del Nuevo Testamento indica que la palabra misterio denota aquello que ha estado fuera del alcance de la comprensión natural. Sin ayuda puede darse a conocer solo por la revelación divina y se revela de modo y en el momento en que Dios determine, y solo a aquellos que reciben la revelación de su Espíritu. El apóstol Pablo deja claro que esta verdad desconocida asociada a la Iglesia era algo que estaba velado al hombre y desconocido en Dios hasta ahora. Esta revelación estaba reservada para la época de los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. Los escritores del Antiguo Testamento en realidad lo sabían y se refirieron a ella vez tras vez. No obstante, lo que estos profetas no dejaron en claro que, con la venida del Mesías futuro y el derramamiento del Espíritu Santo, la antigua teocracia sería completamente abolida y en su lugar se levantaría un organismo en el cual la gente de todas las naciones y judíos podían ser puestos en un mismo plano de perfecta igualdad. Es sabido que aún algunos de los líderes de la iglesia primitiva fueron lentos para aceptar este punto. Los santos apóstoles y profetas de la nueva dispensación vivieron en la era de su cumplimiento. Iluminados por el Espíritu dado a la Iglesia en el día de Pentecostés, se hallaron en condiciones de dar a conocer con mayor claridad, como nunca antes, el significado de las profecías y su aplicación al nuevo orden de cosas.
Pablo deja nítidamente en claro que el secreto no revelado o misterio tiene relación no meramente con una alianza de judíos y no judíos, o tal vez un acuerdo amigable para vivir juntos en paz, o quizás una unión externa o asociación, sino al contrario, con una completa y permanente fusión, una unión espiritual perfecta de elementos antagónicos en un organismo único, una nueva humanidad. La iglesia era algo nuevo y significativamente diferente de Israel. El apóstol Pablo declaró también que la iglesia es un solo y nuevo hombre. Él dice que en base a la muerte de Cristo, la reconciliación ha tenido lugar entre los judíos y los gentiles, así como entre Dios y los hombres. El nuevo hombre es diferente de Israel y diferente de los gentiles. El nuevo hombre, es decir, la iglesia, no es una continuación, sino una integración de judíos creyentes y gentiles creyentes. Es algo enteramente nuevo e indica una diferencia muy real entre la iglesia e Israel. El enfoque literal de la interpretación también nos hace ver que la iglesia comenzó en una época diferente, que fue un ministerio y algo nuevo, edificado a partir de los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento, que es externa e internamente diferente a Israel. La nación de Israel comenzó básicamente cuando Dios llamó a Abraham y prometió que haría de él una gran nación. El resto del Antiguo Testamento registra el crecimiento, desarrollo y existencia de la nación. En realidad, no hay una controversia significativa sobre el asunto del punto de partida de la nación de Israel. Esta comenzó con Abraham y se constituyó durante los siguientes 700 años en una nación con ley, pueblo y tierra. La iglesia, sin embargo, no se encuentra en el Antiguo Testamento, puesto que tuvo su comienzo en el día de Pentecostés, como se registra en Hechos capítulo 2. La iglesia comenzó siglos después que comenzara Israel. Cabe observar que el Señor Jesús usó el tiempo futuro: edificaré mi iglesia. Él no dijo, he estado edificando mi iglesia o edifiqué mi iglesia. La iglesia era algo todavía futuro en el ministerio de Cristo, lo cual da a entender que no existió durante su ministerio, y mucho menos en el Antiguo Testamento. Además, la iglesia no podía constituirse sin la obra bautismal del Espíritu Santo. Pero este misterio vital del Espíritu no comenzó hasta el día de Pentecostés. Ni siquiera los apóstoles estaban en el cuerpo de Cristo, pero ellos experimentarían el bautismo del Espíritu poco después de la ascensión de Jesús. Cuando el apóstol Pedro reflexionó sobre el día de Pentecostés como el momento en el que comenzó esta nueva obra del Espíritu, se refirió a este momento como al principio. El uso que hace Pedro de la palabra principio habla de un momento específico en que algo nuevo comienza. Por último, el apóstol Pablo también nos dice que el fundamento de la iglesia son los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento, con Cristo como piedra angular. La maravillosa unión entre judíos y gente de todas las naciones de la tierra, que en otros tiempos fueron enemigos, ahora en Cristo han llegado a ser uno. Son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que le pertenece a Dios. Hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Recuerden que este conocimiento es esperanza. Compártelo con tus amigos y amigas para que la paz verdadera también llegue a sus vidas. Hasta luego. Nos vemos la próxima semana en el Saber de Letras. Adiós.